Por decisión, primero, no, antes de por decisión. Bueno, ese es el feedback del debate del día 4 de abril. Recuerden que en los comentarios está, en los comentarios no, en la descripción están los puntajes de persona hora, los resultados, también el link del video en caso del debate en caso no lo hayan visto. Y pues nada, fue un debate muy cookie, así que pues ahorita vayamos a dar la retroalimentación de la ronda. Partamos entonces con los resultados. Hemos dado por una decisión por consenso, el primer lugar a la Cámara Baja de la oposición, el segundo lugar se lo hemos otorgado a la Cámara Baja del gobierno, el tercer lugar se lo hemos otorgado a la Cámara Alta del gobierno y el cuarto lugar se lo hemos otorgado a la Cámara Alta de la oposición. Vamos a ir al debate en orden cronológico, es decir, desde alta de gobierno hasta baja de la oposición, pasando por las 6 comparativas. Altas. Alta de gobierno tiene un caso que lo que busca es probar razonablemente cómo es que existen narrativas muy fuertes a favor de que las personas ya tengan parejas y que es importante la generación de un contrarresto hacia esas narrativas para poder generar dos cosas. Uno, evitar ciertos perjuicios de tener estas relaciones, de estas presiones que pueden existir, y en segundo lugar, tener mayores libertades hacia los individuos y hacia las personas. Vayamos a los 3 puntos de análisis. ¿Cómo prueba Alta de gobierno que efectivamente existen estas narrativas que presionan a la gente? Creo que lo que hace el primer gobierno para probar esto de manera parcial es explicar distintos ejemplos de la realidad donde este tipo de personas pudieran existir. Por ejemplo, creo que Alta de gobierno da razones como esta idea de mira cómo las familias te presionan, no te dicen que cuando te gusta alguien si ya es tu pareja o no, como te lo están preguntando constantemente, y que esto mostraría la existencia de ciertas presiones que pueden existir en la sociedad, y luego hacen menciones más afirmativas que argumentativas respecto a que esta presión existe en la cultura popular o elementos similares. Creemos que vamos a ver cómo esto interactúa con el resto del debate. Segundo, creo que Alta de gobierno prueba la forma en la que quiere probar esta lógica de los prejuicios es a través de son dos afirmaciones. La primera queda poco clara respecto a cómo es que Alta de gobierno busca probar que hay ciertos perjuicios respecto a esta presión en sí misma, es decir, cómo esta presión te puede llevar a hacer cosas negativas. Creemos que no hay suficiente explicación respecto a cuáles son estas cosas negativas, dónde se ven, cómo se ven y cuáles son sus implicancias. Si hay más análisis asociado a muchas veces producto de sentirte presionado a tener pareja, lo que haces es evitar hacer ciertas cosas y ciertos elementos de desarrollo, por ejemplo, de desarrollo sexual o similares, que lo que tú haces es sentir que tienes una obligación de hacerlo con tu pareja y por ende evitas elementos de experimentación asociados al mismo. La explicación de por qué esto es tan negativo queda un poquito al pendiente en el caso de Alta de gobierno. Veremos cómo interactúa eso con el resto de cámaras. Por último, y un tercer punto de análisis que tiene que ver con la libertad. Creemos que este está más probado, que tiene que ver con, o sea, está probada la consecuencia, porque los mecanismos están asociados a la caracterización previa de hay narrativas fuertes, pero sí está explicado con suficiencia que en el caso esto sea cierto, entonces la gente se ve restringida en su libertad y nosotros como padres queremos desearle libertad a nuestros hijos para que puedan desarrollarse en la manera que sea posible. Creemos que ese impacto está suficientemente bien explicado en bondad. ¿Cómo entra alta oposición al debate? Creemos que alta oposición lo que trae es es buscar probar dos cosas. Primero, creo que prueban cómo hay una pérdida del aprendizaje de distintos elementos producto de no tener relaciones, y segundo, cómo es que estas narrativas de presión no son tan fuertes y la libertad se da más en oposición. Vamos a lo segundo primero. Creo que alta oposición lo que hace es probar a través de afirmaciones que existen presiones hoy día asociadas a la libertad. Creo que el problema de esto es que son afirmaciones que no chocan con la idea de querer tener con las narrativas de alta gobierno de forzarte a tener pareja. Los ejemplos son de esto, por ejemplo, hay que ser responsable efectivamente, preocuparse por uno, no parecen contradecir la idea de tener pareja romántica es una parte importante y esencial de tu vida que el primer gobierno busca probar. Pareciera ser que más es si en caso la tienes, tenla bien, no tanto no hay que tenerla, ser libre, haz lo que quieras. Creemos que entonces son respuestas que no responden de manera efectiva al caso del primer gobierno. Respecto a lo segundo, creemos que a lo primero, creemos que alta de oposición lo que busca probar es explicar cómo es que hay pérdidas de aprendizaje. La explicación detrás de eso es explicar cómo, por ejemplo, hay elementos que tú no tienes como elementos de resiliencia, como si tus parejas, si tú tienes experiencias complejas como relaciones a distancia, si tú sufres producto de tus parejas, eso genera resiliencia en ti. Creo que en segundo lugar, alta oposición intenta probar que este tipo de cosas genera como consecuencia el hecho de que tú tengas como, evites tener, o sea, como las parejas te generan cariño y te impulsan a ser tu mejor versión de ti. Creemos que esto está con análisis parcial, es decir, creemos que se entiende por qué este tipo de cosas podrían no tenerse en la relación, queda poco claro por qué son necesarias las relaciones para tener este tipo de cosas y sobre todo queda poco claro por qué es tan importante tener este tipo de elementos. ¿Cómo chocamos ambos casos y por qué gana primer gobierno? Vayamos al punto de los aprendizajes. Noten, creo que primer gobierno y primera oposición chocan respecto al aprendizaje con dos elementos relativamente igual de afirmativos, es decir, primera oposición plantea que tú pierdes cierto aprendizaje producto de que no tienes una pareja, no sabemos por qué este aprendizaje es importante. Primer gobierno
no aprueba que tú pierdes aprendizaje porque pierdes elementos de experiencia, producto de sentir la presión de tener que hacer cosas con tu pareja. Tampoco queda claro por qué esto es un elemento importante. Ante eso creemos que no hay en el debate de altas ninguno de los dos equipos se lleva a este punto de aprendizaje porque no sabemos qué pérdida o qué ganancia es más importante que otra. Creemos que entonces pasa por un elemento de qué cámara probó de mejor manera un clash, que el clash de la libertad pasa a ser un poco más importante. ¿Por qué? Porque ahí sí creemos que hay material suficiente de primer gobierno para demostrar que sí hay una pérdida de libertad. Ya explicaba antes que los mecanismos de primera oposición para chocar con las narrativas de primer gobierno de presión son insuficientes. Creemos que entonces sí prueban de manera parcial primer gobierno que hay presiones en el status quo. Si eso es cierto, entonces hay un grado de libertad que se está perdiendo y que eso me preocupa a mí como Chadre porque quiero que mi hija sea libre, que hace que entonces ese punto lo gane el primer gobierno. Si tenemos un punto de clash neutro y un punto de clash que uno de los dos equipos gana, creemos que entonces por un criterio de se llevó un punto de clash del debate, aunque no sepamos que es el más importante y el otro, ninguno de los dos equipos tiene análisis suficiente para reclamarlo con tanta fuerza como si primer gobierno reclama el primer punto. Creemos que en ese grado de que tanto gane un punto de clash es suficiente para que primer gobierno gane la comparativa con alta de la oposición. ¿Cómo entra baja del gobierno al debate y qué cosas compramos y qué cosas no? Creemos que baja del gobierno hace dos cosas relativamente bien y una no tanto. Creemos que los elementos que hace bien son dos. El primero es una justificación clara respecto a por qué lo más importante está asociado al desarrollo. Creemos que en el primer discurso de baja de gobierno, hay un fuerte análisis respecto a cómo hay presiones sociales de avanzar, de desarrollarte, de crecer, y que yo como Chadre quiero que mi hija sea exitosa por un elemento de que así está feliz, de que así está mejor, y que eso probaría entonces que estos elementos son los más importantes. Creo que el análisis de baja de gobierno para probar eso es suficiente como de elemento de relevancia, justamente porque hay una explicación fuerte respecto a cómo este tipo de cosas se dan dentro de la vida y cómo se dan dentro de este tipo de cosas. Creo que hay un segundo punto que baja de gobierno prueba a ver que tiene que ver con los impactos de esto. Es decir, creo que baja de gobierno prueba con suficiencia, prueba con suficiencia que las relaciones te pueden afectar en este desarrollo. ¿Cómo? Creo que baja de gobierno lo prueba a través de explicarte cómo este tipo de cosas pueden interferir en las relaciones que tú tomas, que genera que tú pierdas las capacidades de aprender a ser independiente, cosas importantes en un sistema competitivo en el que tú tienes que lidiarte contigo mismo y avanzar contigo mismo, explicaciones que prueban que razonablemente este tipo de cosas generan pérdidas de aprendizaje respecto a tu propia individualidad y cómo al final cuando tú tienes que estar pendiente de un otro que supuestamente tiene que completar, ese tipo de cosas afectan que tú te preocupes en ti mismo y en tu propio desarrollo. ¿Cómo eso se posiciona por sobre cámara alta de gobierno y por qué voy a comparar solo eso? ¿Por qué estoy dejando de lado una parte del análisis? Lo explico enseguida. Creo que alta y baja de gobierno prueban de maneras distintas en el elemento de las presiones. Baja de gobierno también lo prueba a través de mecanismos diferentes, como esta sensación de fracaso por parte de tus pares en caso de no tener pareja y así. Creo que ninguno de los dos se lleva tan fuertemente este punto de las presiones, pero creo que baja de gobierno se lleva de manera significativamente más fuerte el elemento del desarrollo. ¿Por qué entonces si alta prueba el tema de las presiones primero que baja, y como baja no explica por qué lo prueba mejor, el punto se lo llevaría alta de gobierno, mientras que baja de gobierno se lleva el punto del desarrollo? La razón por la cual baja de gobierno le gana a su alta es porque sí hay explicaciones fuertes respecto a por qué el desarrollo es lo más importante para el actor del debate, mientras que el elemento de la libertad está afirmado en primer gobierno como un punto relevante, más no probado con suficiencia que efectivamente es tan relevante. Entonces, aunque alta de gobierno se lleva un punto de clash en comparación a su baja y baja de gobierno se lleve otro, baja de gobierno hace explicaciones fuertes en probar por qué ese punto de clash es el más importante. ¿Qué pasa con este material de baja de gobierno respecto a, en caso de que mi hija sea una mujer, entonces hay una serie de consecuencias respecto a las presiones de tener pareja? Creo que eso no es suficiente en este debate porque es un beneficio incertero, es decir, no tenemos certeza de si nuestra hija va a ser mujer. La moción no permite ese encuadre como una asunción, no hay una explicación fuerte para asumir que el debate tiene que ser en esa circunstancia, y por ende es un impacto que es poco certero en el debate, es decir, es muy dependiente a una posibilidad de varias, lo que significa que es muy dependiente entonces para que ese argumento sea que ese argumento pase la materialidad, es muy dependiente también de una serie de condiciones no justificadas en el debate. Al no haber una explicación fuerte de por qué los impactos del tema de si mi hija es mujer son tan fuertes, entonces ese argumento simplemente queda como un argumento menos relevante que el resto de los debates de los argumentos de la bancada de gobierno, en razón de que el resto de los argumentos de la bancada de gobierno son significativamente más certeros porque no dependen de una premisa condicional no entregada por la moción. Creo que con eso es suficiente para explicar la comparativa de bancada. Vayamos a la comparativa de cruce corto. Creo que la comparativa de cruce corto baja de gobierno se sobrepone alto a la oposición por dos motivos. Creo que una, si ya prueban de manera distinta a la de su alta, que hay significativas presiones para esta situación, esto rompe el punto de la libertad de alto a la oposición de que la libertad está en OPO y no en gobierno.
Eso ya es un punto para romper el primer punto, pero segundo, como prueban que el punto más relevante es el desarrollo, entonces creo que esa explicación le gana el elemento de aprendizaje de alta oposición, asumiendo que esté aprobado, incluso así no hay explicaciones de relevancia. El caso de baja de gobierno explica por qué las cosas que se pierden son las más importantes para el Chadris y en razón de eso pierde la comparativa cruce de alta oposición por sobre baja de gobierno. Vayamos a baja de la oposición y cómo entra al debate. Aquí, baja de la oposición lo que hace de manera estratégica es justificar, o sea, ocupar las características de los gobiernos en contra de los gobiernos. Vayamos a la explicación del caso de la comparativa banca. Baja de oposición hace tres cosas relevantes en este debate. La primera de ellas es justificar de manera muy razonable que no va a pasar que las niñas le vayan a hacer caso a sus que la niña en particular le vaya a hacer caso a su padre respecto a no tener relaciones. Y la explicación es que si es cierto que las presiones son tan fuertes de manera externa y al no haber análisis suficiente en el debate de por qué le voy a hacer tanto caso a mi familia, más allá de una explicación de alta gobierno que voy a explicar en el cruce largo, razonablemente estas presiones te van a terminar superando, sobre todo porque no es solamente una cosa narrativa, sino simplemente una situación de la sociedad está organizada debajo de este principio de construcción familiar, lo que significa que en algún punto va a terminar cediendo. La gente tiene deseos y atracción, atracciones sexuales y románticas, lo que implica que la gente igual va a terminar buscando a otra para poder satisfacer esos deseos. Y si hay una situación organizacional del Estado en base a este principio familiar y este principio de unión y que se suma a los deseos de las personas, parecieran ser que eso, sumado a todas las personas de las cuales hablan los gobiernos, parecieran ser que eso es significativamente más fuerte a un elemento de crianza no justificado. Creemos que baja posición prueba con suficiencia, entonces que efectivamente no va a suceder el caso de los gobiernos de que te vaya a hacer caso en primera instancia. Segundo, creo que baja de oposición explica cómo razonablemente como el beneficio de los gobiernos de la individualidad se puede desarrollar también en oposición, porque no es que producto de que tú te críes con la idea de tener parejas, y eso significa que como consecuencia natural vas a vivir todo el tiempo teniendo parejas y nunca vas a tener un tiempo de soledad. Baja oposición explica cómo en la realidad material la gente igual tiene temporadas de soltería, igual tiene temporadas de desarrollo, que es poco probable que son muy pocos los escenarios en donde tú inicias una relación joven y esa relación dura hacia el infinito, y en razón de eso que pareciera ser que estos elementos de desarrollo individual igual se pueden generar. En tercero, no, eso es una respuesta. Y en tercero, creo que argumenta suficientemente bien dos cosas de impacto negativo de esta cuestión. Uno, que si es cierto el mundo de los gobiernos, entonces esto te perjudica porque las relaciones son algo significativamente deseable. ¿Por qué es deseable? Porque entonces las relaciones son una cosa que a diferencia de la amistad son muy profundas a nivel holístico en tu vida, que tú nos introduces en toda tu cotidianidad, lo que significa que es muy probable que te apoyen y que te ayuden en un montón de elementos, desarrollando de manera más efectiva el caso de alta oposición respecto a la importancia de las relaciones. Pero en segundo lugar, porque en el escenario en caso de que esto no suceda, y al final tú no cedas ante la narrativa, tú sí vas a tener un elemento de tensión con tu familia, producto de que sientes que te están criando de una manera distinta al resto y eso te puede hacer sentir un distanciamiento por sobre esas situaciones. ¿Cómo chocan esos análisis con alta oposición? Creo que la forma en la que baja oposición anula los casos de gobierno hace que ya sea un criterio suficiente para ganarle alta oposición, porque tenemos un elemento mucho más certero ante ese tipo de situaciones. Segundo, creemos que baja de la oposición al probar de manera más efectiva el elemento porque las relaciones románticas son importantes, se roba ese punto de análisis de alta de la oposición. Y tercero, porque creemos que las respuestas más directas, refutativas, porque todo lo más análisis más argumentativo que voy a dar ahorita contra los gobiernos, también es un criterio porque defiende el caso de alta oposición de mejor manera, atacando los elementos de alta y baja de gobierno que bloqueaban el caso de alta oposición, como los elementos de la narrativa de las presiones y elementos similares. Creo que eso es suficiente para la comparativa de oposiciones. Vayamos a la comparativa de cruce largo. Creo que en la comparativa de cruce largo, baja de oposición le gana a alta de gobierno en razón de un punto en razón de dos puntos. Creo que si bien alta de gobierno intenta justificar que como tus padres son tu vínculo más cercano, entonces razonablemente le vas a hacer caso, este análisis no es suficiente para compararse con todo el análisis de baja de oposición de las presiones, de la sensación de vínculos y así, por ende eso rompe la idea de que te vayan a hacer caso. Ahora, ¿por qué eso es suficiente para ganarle alta de gobierno? Porque entonces, uno, la libertad se iría coartada y ese beneficio de alta de gobierno no se generaría en primera instancia, pero dos, porque creemos que baja de la oposición prueba razonablemente que las relaciones son un elemento significativamente deseable y anula el impacto negativo de alta de gobierno de no tienes aprendizaje ni desarrollo. Creemos que en el mejor escenario de alta de gobierno donde efectivamente no tengas relaciones, baja oposición prueba que los beneficios de aprendizaje los puedes tener igual en temporadas de soltería y que prueba que razonablemente pierdes un elemento muy, muy fuerte de elementos de relación romántica. ¿Cómo se compara esto con el aprendizaje? Porque una cosa que sí se perdería de alta de gobierno en caso de que
O sea, una cosa que siempre ha dicho el sujeto son estas sensaciones de estar forzado a tener que tener ciertas experiencias con tu pareja. Como alta de gobierno no explica con suficiencia, porque estos elementos son tan importantes, mientras que baja oposición explica con suficiencia, porque la relación puede ser importante para tu vida y para tu desarrollo. Creemos que estas pérdidas de aprendizaje, de experiencias de alta de gobierno no se contrapesan de manera suficiente con el análisis propositivo de baja oposición de ese tipo de cosas es deseable. Entonces, en el mejor escenario de alta de gobierno, donde efectivamente tú no tengas estas relaciones, baja oposición prueba que esto es indeseable, pero también baja oposición anula gran parte de los argumentos de alta de gobierno y prueba que en sus mejores, que si no se dan y en ambos lados tienes relaciones igual, por lo menos en el lado de oposición no tienes esta contrariedad entre la persona y Lechadre, entre el y Lechadre. La comparativa de baja se da más o menos de manera similar. Noten, creo que acá hay 3 capas. Creo que si baja de oposición prueba de manera efectiva, que es simétrico el análisis del debate respecto al elemento de las presiones, lo que significa que en ambos lados va a tener pareja, baja oposición gana porque prueba que los impactos de baja de gobierno que dependen de que la medida sea efectiva no se dan, pero tienes un perjuicio exclusivo que el distanciamiento que se puede generar, que es bien impactado en el discurso del látigo. Segundo nivel de análisis, en el escenario donde esto no sea cierto, baja de gobierno depende de un elemento de que esto vaya a bloquear tu desarrollo. Baja de oposición lo prueba de 2 maneras distintas que esto no es cierto. Una argumentativa que ya traje a colación en el debate, que tenía que ver con esta explicación de mira cómo tú vas a tener tiempos de soltería que permiten estos aprendizajes de dependencia que baja de gobierno explica que no se van a dar. Baja de gobierno falla en explicar porque requiero que este sea mucho el tiempo que yo tenga estos aprendizajes. Baja oposición prueba que los va a tener igual, reduciendo el impacto, pero en segundo, porque baja de oposición prueba en el discurso del látigo refutativamente que razonablemente tú no vas a estar con personas que contrarían de manera significativa tus deseos de vida, lo que significa que es poco probable el impacto negativo de que esto vaya a detener tu desarrollo, sino que razonablemente va a estar alguien que apoya este desarrollo. Creemos que esto es suficiente para eliminar este punto de impacto del debate, lo que significa entonces que se queda el beneficio de la pareja. Si bien el baja de gobierno explica que el desarrollo es lo más importante, al ser significativamente refutado por baja oposición que este desarrollo efectivamente se vaya a coartar dentro de la situación, baja de oposición tiene un punto que es más exclusivo, que es la pérdida de un vínculo que puede ser importante para ti, en razón de ese punto gana. Pero eso significa que si baja de oposición prueba que de manera efectiva que la narrativa no va a pasar, ganan. Pero si efectivamente baja gobierno tiene razón en que te van a hacer caso, igual baja oposición gana porque anula el impacto positivo que baja gobierno había planteado de no tener estos vínculos, explicando que es simétrico, pero que es poco probable además en el mundo, que esto sucede, que el perjuicio sucede en el mundo de oposición, teniendo además el perjuicio exclusivo de la pérdida. Creemos que en ambos niveles baja oposición le gana baja de gobierno y en razón de eso gana el debate. Creo que ya habiendo hecho las comparativas de gobiernos, de altas gobiernos, cruce corto, oposiciones, cruce largo y bajas, el debate queda entonces para baja oposición, luego baja de gobierno, luego alta de gobierno y luego alta de la oposición. No se olviden seguirnos en nuestras redes, seguirnos en Instagram y ver otros videos de YouTube o los distintos videos de Polimnia para seguir aprendiendo cómo juzgar y hacer del circuito un lugar mejor y más maravilloso. Y pues nada, nos veremos en la próxima ocasión en que me toque juzgar y estamos, pues, estén atentos a los proyectos que se nos vienen dentro de Polimnia porque se vienen cosas muy cookies y muy interesantes. Eso, adiós.